Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase de Raíces Conciencia, donde vamos a hablar sobre el ciclo menstrual, que es un signo vital y que muchas veces lo común no siempre es lo normal, no siempre es lo saludable, y sobre tus hormonas, porque tus hormonas cuentan una historia, cuentan tu historia. Yo soy Katina Godoy, nutricionista, máster en psiconeuroinmunología clínica, y hoy día te voy a hablar de cómo observar tu ciclo menstrual o ovulatorio, que es algo que vamos a revisar en la clase, y cuáles son los signos y la información que te está dando esto. Esta semana justamente una de mis pacientes, Ana, estaba viviendo, y digo estaba porque vamos en mejorar, pero estaba viviendo algo que no es la primera vez que veo. Ella me consultó por un tema digestivo, fuertes dolores de estómago, esta sensación que yo siempre digo que es comí normal, pero la sensación es como si me hubiese comido una vaca. Esta sensación de pesadez estomacal, de problemas digestivos. Ella también estaba cursando con un estreñimiento hace mucho tiempo, y dentro de las cosas que fuimos abordando en la consulta de manera organizada y ordenada, una de las cosas que apareció es que ella en sus días menstruales tomaba entre 3 a 4 naproxenos o ibuprofenos. Para quien no sabe esto, estos antiinflamatorios no esteroidales afectan muchísimo el estómago, los recubrimientos del estómago, los procesos digestivos del estómago. Entonces, básicamente es el inicio ideal para generar una disfunción a nivel digestiva completa. Por lo cual, había una cosa clara en Ana: teníamos que mejorar la mucosa gástrica, porque era lo que estaba más dañado. Sin embargo, para poder mejorarla, teníamos que ir a observar su ciclo menstrual o ovulatorio, y porque ella estaba teniendo esta dismenorrea, estos dolores tan fuertes que finalmente le hacían tomar estos antiinflamatorios no esteroidales. También, bueno, en su proceso obviamente teníamos que trabajar la alimentación, que no estaba muy buena, la regulación del estrés, que también afecta el sistema digestivo, pero con esto les quiero contar que muchas veces tenemos que llegar a ese ciclo menstrual o ciclo ovulatorio, porque es uno de los 4, o se suma a los 4 signos vitales típicos o clásicos. Hoy día desde la medicina integrativa lo incluimos dentro de nuestro proceso diagnóstico. Por eso seguramente si has ido a un profesional integrativo, te pregunta qué está pasando con tu ciclo. Otros signos obviamente van a ser la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, pero como bien dice la doctora Lara Briden, el ciclo menstrual no es solo un ciclo, es una expresión de tu estado de salud subyacente. Es así de importante el ciclo menstrual, y muchas mujeres, como Ana, han normalizado las molestias, han normalizado la inflamación, y esto, en vez de abordarlo, muchas veces por falta de conocimiento, se normaliza y se tapa con antiinflamatorios, que está bien, que si tienes dolor hay que integrarlos, pero no se aborda la causa. O muchas veces también lo que se hace es tomar anticonceptivos, que como lo vamos a ver en esta clase, bloquean absolutamente todo tu eje hormonal, ¿vale? Una persona que toma anticonceptivos o que tiene un dispositivo anticonceptivo no ovula, por lo cual no menstrua, y esto lo tienes que tener clarísimo, porque esa menstruación que aparece es por privación y no tiene nada que ver con tu ciclo natural. Bien, como les comentaba, el ciclo menstrual es el 5º signo vital que hoy día se integra dentro de la salud. Un ciclo saludable típicamente dura entre 24 a 35 días, y esto es importante saberlo porque muchas veces se dice que si no es de 28 no está bien. No es tan real, puede ser o más cortico o más largo. Sin embargo, tiene que ser sin
un dolor severo, es decir, puede haber una molestia manejable. Y el sangrado tiene sus características. De primera, dura de 3 a 7 días y tampoco debería haber un síndrome premenstrual, es decir, síndromes premenstruales groseros, complejos, irritantes, sino que simplemente es un aviso y un momento de introspección para nosotras cuando estamos en nuestra premenstrualidad, ¿vale? Ahora vamos a ver más adelante cuáles son las banderas amarillas, como le digo yo, le podrías decir tú rojas, que nos están hablando de que ese ciclo no está siendo tan saludable. Y esto es sumamente común. De hecho, el 61% aproximadamente de las mujeres en edad fértil, es decir, mujeres que ovulan, sufren de dismenorrea, sufren de estos dolores menstruales, de este mal equilibrio y mala coherencia a nivel interno. Y el 74% de las mujeres aproximadamente en edad fértil sufren de síndrome premenstrual, dolores de seno, mucha irritabilidad, jaquecas, son cosas, por ejemplo, que se están muy presentes seguramente y si tú preguntas, en tus amigas, en tus familiares que están en edad fértil, ¿vale? Y estas cifras, si bien se han normalizado porque mi madre menstruaba con esos mismos dolores o porque mis amigas todas viven eso, tienes que saber que no es normal, que te está dando información que va más allá del propio ciclo y que también está muy relacionado con la capacidad de intervención y de mejora que podemos tener. Porque si hoy día tú estás mostrando esas disfunciones, si las escuchas y le ponemos atención, vamos a poder mejorarlo. Mientras que si ocupas solo analgésicos, vas a ir empeorando otras cosas como le pasó a Ana, o si ocupas anticonceptivos, lo único que vas a hacer es bloquear ese eje que además tiene más capacidades que solamente eventualmente quedarnos embarazadas, ¿vale? El lenguaje tiene el cuerpo, tiene un lenguaje, tiene una coherencia y que haya una disfunción es un lenguaje claro de que algo está desbalanceado, ya sea a nivel de estrés crónico, ya sea a nivel metabólico, ya sea a nivel de la microbiota o a nivel tiroideo, pero nos está dando una información que va más allá de solo el ciclo. Y aquí tenemos que hacer una diferencia importante, porque una disfunción es una desregulación, en este caso más bien hormonal, metabólica, que no es patología, es decir, no es un diagnóstico. Sin embargo, si se mantiene en el tiempo, seguramente pueda llegar a ser una patología que se podría haber prevenido, ¿vale? Eso es súper importante. Bien, saca lápiz y papel porque te voy a dar algunos síntomas frecuentes de disfunción. En la premenstrualidad, si tienes una premenstrualidad con mucha irritabilidad, con una irritabilidad extrema, con una tristeza que tú dices, buah, esto es como una depresión. Si hay insomnio, si hay migrañas cíclicas, es decir, siempre o con mucha habitualidad, la semana anterior, 5 días antes de sangrar, tengo dolores de cabeza. Si tengo antojos profundos por azúcares y por sal, que a ver, de normal nuestro cerebro va a buscar un poquito más o de cacao, de sabores como de frutas, dátiles, de grasitas saludables, de frutos secos, pero cuando hay un antojo compulsivo también nos está hablando de que hay una disfunción en este eje. Y hago mucho esto de este eje a nivel de cerebro porque desde aquí parte, ya lo vamos a ver. Otro signo de disfunción, retención de líquido marcado, es decir, tú en la premenstrualidad como que te hinchas de líquido. Cuando ya pasamos a la menstrualidad, también hay signos que no se deberían normalizar, porque nos están hablando de algo más. Por ejemplo, los sangrados abundantes. Los sangrados abundantes de colores también más burdeos, con coágulos más grandes que una moneda de 10 pesos o de 10 céntimos. Si es más grande que un coágulo más grande que esto, nos está dando información. Si el olor de tu sangre
es como hedionda o dulce. Tampoco nos está dando buena información, ninguna de las dos. Si hay calambres, si hay dolores muy fuertes que suben a la espalda o que bajan a las piernas e incluso llegan a las rodillas. Esto son signos de disfunción. Si tú le has hecho check a 2, 3 de estos, es importante que vayas y te observes, ¿vale? Y seguramente, ojalá te puedas acompañar de alguna profesional que te ayude en el proceso. Otras cosas importantes, si hay fatiga constante, si hay acné. El acné también acné adulto también nos está dando información, sobre todo si el acné es cíclico, también ahí está muy relacionado con las hormonas sexuales. Si hay caída de cabello excesiva y aparición de cabello en lugares o de pelo donde de normal no hay, digamos espalda, barbilla, algo está pasando ahí. Si no ovulas y no menstruas, es decir, anovulación. Y si hay una marcada sensibilidad, como ya te comentaba, a nivel psíquico, emocional, al estrés, es que algo está pasando ahí, te puedes sentir mucho mejor. Y eso es lo importante también que sepas, que no se trata de normalizar, no se trata de tapar, se trata de observar, de tomar acción y que finalmente tu vida esté guapa, esté bonita, te guste, te sientas bien, ¿vale? Entonces, si podemos detectar una disfunción y accionamos en torno a ella, evitamos una patología mayor. Si no lo hacemos, pues todo lo contrario. Ahora, siempre obviamente en la medicina preventiva, en este caso en la psiconeuroinmunología, que es lo que yo ejerzo, la intervención temprana es lo justo, es lo necesario, aunque obviamente también toca muchas veces intervenir ya cuando hay, por ejemplo, un síndrome de ovarios poliquísticos instaurado o este tipo de disfunciones, ¿vale? Es importante que sepas que tu eje hormonal sexual, que es el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, se entrelaza y es armónico con otros ejes hormonales. Por eso yo te hablaba de que es un signo vital, porque está relacionado con otros ejes. Como por ejemplo el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, que es el que tiene que ver con la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, muy relacionados también con procesos inflamatorios. Y también está muy relacionada con el eje tiroideo. Hipotálamo, hipófisis, tiroides, que regula finalmente tu metabolismo, es como el pulso de la energía, ¿vale? Bien, para que puedas entender esto, te lo voy a poner así como en una armónica, como si fuera una sinfonía hormonal, ¿vale? Quiero que sepas que tus ovarios van a ser como los violinistas principales, que van a ir generando la melodía de tu ciclo menstrual. Pero se necesita de una percusión. Y esa percusión va a ir generando un ritmo que tiene que ver con tus hormonas del estrés. En este caso, con las suprarrenales del cortisol. Y también hay un bajo que está continuo, o que debería estar continuo, que es el eje tiroideo, este eje central que va a definir hacia qué lugar manda energía. Si puede mandar energía al cerebro, si puede mandar energía al sistema inmune, si está bien equilibrado y tiene la energía para hacerlo, ¿vale? Y el gran director de todo esto está aquí arriba. Es el hipotálamo y la hipófisis que en conjunto generan toda esta armonía hormonal de estos tres ejes, ¿vale? Entonces, si tu ritmo está muy acelerado porque tienes mucho cortisol, el eje se desregula. Si la tiroide deja de marcar el paso o lo marca muy lento porque hay una disfunción tiroidea, también se puede ver desregulado este eje, ¿vale? Te voy a poner en contexto para que lo puedas entender bien. Entonces, por ejemplo, estrés crónico, amenaza constante. Estoy en un trabajo que me tiene pero estresadísima, o estoy en una relación que me tiene estresadísima,
o como me pasó a mí hace algunos años, de hecho compartí en algún momento por redes sociales un video, me pusieron una pistola en la cabeza y me mega estresé porque, vamos, la supervivencia individual se ve totalmente complicada. Cuando esto sucede, el eje se corta. ¿Por qué? Porque lo primero es la supervivencia individual. Si yo estoy bien individualmente, mi cuerpo dice, vale, podría generar descendencia. Entonces puedo ovular, si no genero una fecundación menstruo y todo bien. Pero si mi estrés es muy potente, es muy fuerte o se prolonga en el tiempo, se bloquea el eje, ¿vale? Por un exceso de cortisol. Entonces, yo no menstruo, yo no ovulo, se bloquea absolutamente todo, con sus consecuencias hormonales que ya te las voy a explicar al final, porque el estrógeno y la progesterona que están en tu ciclo tienen más que funciones solamente para procrear, ¿vale? Van más allá. ¿Qué otra cosa podría pasar? Un robo de una molécula que se llama pregnenolona, derivada del colesterol. Súper importante aquí porque a veces ponemos al colesterol como el peor de la película, como el más malo, y en realidad tiene funciones biológicas sumamente importantes, como por ejemplo a nivel cerebral, como por ejemplo en la reparación celular y en la producción de hormonas. Si yo tengo mucho cortisol, voy a tener un robo de este compuesto que también es el que va a formar la progesterona. Por lo cual yo dejo de producir correctos niveles de progesterona y correctos niveles de estrógeno. Ojo aquí con el eje del estrés, que hoy día estamos normalizando también vivir estresados y estresadas, ya sea por patrones familiares, por traumas de la infancia, por diálogos internos que no nos están aportando, y eso necesitamos también abordarlo. De hecho, la psiconeuroinmunología aborda obviamente estos temas porque es importantísimo para nuestra salud. Otro contexto. Imagínate que tú estás con un tema tiroideo. No estás generando bien tus hormonas tiroideas o no estás haciendo una buena conversión de las hormonas, porque aquí es un mundo, ¿vale? Pero te lo voy a explicar simple. La hormona tiroidea más potente, la que verdaderamente tiene el efecto a nivel energético, a nivel también cerebral, es la hormona T3, ¿vale? Entonces, cuando tú o no produces correctamente tus hormonas desde la tiroide o no hay una buena conversión de la T4, que es la que, por ejemplo, las personas toman en el Eutirox o en la suplementación hormonal, si no hay buena conversión de esta T4 hacia T3 en el organismo, porque eso se produce más en la periferia, por una inflamación en los intestinos, por una inflamación en el hígado, si no se produce esto, mi cerebro lo detecta. ¿Y qué hace mi cerebro? Hipófisis, hipotálamo, hipófisis. Dice, vamos a tener que hacer que este bajo esté más rápido porque no estoy pudiendo generar la energía aquí en el cuerpo. Así que vamos a generar más hormonas liberadoras de tirotropina, que es una hormona que sale desde aquí. Pero ¿qué pasa con esa hormona? Que además de activar todo el eje tiroideo, produce algo que se llama prolactina. Y aquí, las que han sido mamás seguramente lo van a anclar, o los profesionales de la salud que estén viendo este video. Porque la prolactina es la encargada de generar leche cuando está la mujer en el puerperio. Pero también se puede producir cuando hay una desregulación en ese eje. Y esa prolactina lo que hace es bloquear todo el eje gonadal. De hecho, ustedes saben que las mujeres habitualmente cuando están amamantando no menstruan. Es por esto, ¿vale? Pero se puede producir de una manera patológica o disfuncional cuando hay una desregulación en el eje tiroideo. Entonces, esto es súper importante de entender, porque aquí enfatizo aún más que como profesionales de la salud tenemos que observar el eje tiroideo de la mujer que nos viene a consultar, porque está muy relacionado con todo el sistema inmune, energía como tal, sistema hormonal, etc. Y aquí me voy a ir a
Otro contexto metabólico. ¿Qué podría estar pasando en este contexto metabólico? Que es muy común. Una persona que se alimenta con altos niveles de azúcares, ultraprocesados, y que ha generado una hiperinsulinemia hace algún tiempo. ¿Qué va a pasar? Que eso va a estimular la producción de una hormona del crecimiento llamada IGF-1. La IGF-1 va a activar la producción de andrógenos a nivel del tejido folicular. Y cuando esto sucede, tengo síndrome de ovarios poliquísticos con perfil metabólico. Y esto es jodido, porque las mujeres que han tenido o que alguna vez, o que tienen, perdón, el síndrome de ovarios poliquísticos, doloroso, mucho sangrado, incluso también podría llegar al revés, a la no ovulación, ¿vale? Pero aquí está pasando algo a nivel energético, que es, tengo mucha insulina y esa insulina me está desregulando todo mi eje hormonal. Y esto se ve mucho en personas que le sale mucho acné, que le sale este vello donde no debería salir, por ejemplo. Entonces empezamos a ver también otras respuestas por este exceso de andrógenos. Ahora, no es la única forma de tener síndrome de ovarios poliquísticos. Si te gusta esta clase, comenta, porque hago otra sobre más patologías, pero esto es contextualización y que entiendas tu ciclo y que entiendas qué es lo que está pasando en él. Podría haber otro tema metabólicamente también, que tiene que ver con cuando he dejado de alimentarme, tengo muy poca grasa como mujer. Esto le puede pasar mucho a veces a deportistas de alto rendimiento, sobre todo relacionados con gimnasia rítmica o que tienen que llegar a pesos en luchas, bajos pesos. Entonces, cuando esto pasa, la leptina, que es otra hormona, imagínate que es una hormona que le dice al cerebro, hay energía, hay saciedad, hemos estado nutriéndonos. Pero cuando no hay buena cantidad de nutrientes, cuando tengo muy bajo peso, en casos también de anorexia, por ejemplo, la leptina desaparece, baja mucho, y el cerebro dice lo mismo que pasa en el estrés. No tengo la capacidad para poder procrear, para poder ovular, por lo cual, como mi evolución personal está puesta en peligro, no puedo dar vida. Y se corta el eje. Y aquí pasa algo bien especial, porque no solamente puede pasar en mujeres que tienen muy poca grasa o que están muy desnutridas a nivel de macro y de micronutrientes, sino que también puede pasar en mujeres que tienen muchísima grasa, que ojo, que también pueden estar desnutridas, pero tienen mucha acumulación energética, tienen mucha leptina. Y así como pasa con la resistencia a la insulina, también hay una resistencia a la leptina a nivel del cerebro. Entonces una mujer con mucha grasa también podría generar el mismo evento, digamos, porque el cerebro queda resistente a esta hormona y entonces es como que no le llegara la señal de que hay energía. Y vuelve a pasar lo mismo, se bloquea absolutamente todo el eje. Entonces, si vas viendo, esto está relacionado con muchas cosas. Tu ciclo ovulatorio o tu ciclo menstrual es muy importante, ¿vale? Último contexto, y que este también está súper relacionado con Ana, con la historia que te contaba al inicio. Y es que hay un tema con la microbiota. Ustedes ya me han escuchado en otras clases y bueno, por redes sociales hablar mucho de que está este eje intestino, microbiota, cerebro, que si hay una microbiota desregulada podemos tener más compuestos tóxicos provenientes de las propias bacterias como los LPS, los lipopolisacáridos, que llegan no solamente al cerebro sino que también al sistema inmune y dejan ¡pum!, una inflamación cotota. Pero también pasa que cuando esta microbiota se desregula, puede haber un exceso de un tipo, una familia de bacterias que se llama estroboloma. Y el estroboloma es una familia de genética, en realidad, de bacterias que tienen la capacidad de conjugar los estrógenos. Entonces, si yo tengo un detox de estrógenos natural que el hígado los manda
hacia el intestino para que se eliminen por las deposiciones, pero tengo un exceso de estroboloma, de esta microbiota, que conjuga los estrógenos, dice, no, tú no te vas, yo te conjugo y vuelvo a introducirte al cuerpo de esta persona. Y empiezan a haber más y más estrógenos en el cuerpo. Y el exceso de estrógenos en el cuerpo produce mayor producción de tejidos. Cuando nos pasamos de rosca, hay producción, por ejemplo, de tejido mamario, que no debería estar, o de tejido de endometrio. Y ahí se podría producir, y está muy relacionado la disbiosis intestinal y también vaginal con la endometriosis, por ejemplo. Que esa sí que es dolorosa, potente, ¿vale? Entonces, aquí hay un tema también y hay que observar cómo está la microbiota. Por eso les digo, esto tiene que ser una visión integral y tienen que saber que su ciclo es un signo vital, que les está dando buena información. Lo que afecta a un eje, afecta a los otros ejes, ¿vale? Entonces es mejor que vayas y acciones en el eje que hoy día te está dando información para que no vaya repercutiendo a los otros. Y también entender, obviamente, el origen. Bien, hablemos del ciclo como tal, porque les he hablado de los ejes. Vamos a anclarnos solamente en el eje hormonal, sexual, gonadal. Entonces, este eje lo podríamos ver como 4 estaciones, ¿vale? Podríamos llevarlo a esa metáfora. La primera estación es la de la primavera. Cuando nosotros comenzamos a menstruar, nuestros estrógenos poco a poco, hasta el día aproximadamente 13, que esto no es justo, pero comienzan a aumentar poco a poco. Y eso hace que nuestros ovarios se activen, nuestros folículos en específico se activen a una hormona que se llama FSH, da igual el nombre, pero viene una hormona de aquí, llega al ovario y empezamos a seleccionar el folículo dominante, porque nosotros tenemos varios folículos, obviamente, reservorios, ¿verdad? Y habitualmente es uno, el dominante, pueden haber 2, pero lo que sucede es que hay uno que tiene más receptores de estrógenos y que comienza a ser, digamos, la flor más potente de esa primavera. Y esa flor más potente de la primavera va a ir generando una información hacia el cerebro, ¿vale? Que es una información de regulación, estoy aumentando niveles de receptores, pero te regulo cerebro y juega con eso. Ojo aquí que los estrógenos no solamente tienen la capacidad de ir generando la selección del folículo dominante, sino que además tiene capacidades a nivel cerebral de, por ejemplo, producir y ser sensible a la serotonina, hormona que nos hace sentir de mejor autoestima, con bienestar. ¿Ven que yo les decía que no tiene que ver solamente con ovular, que tiene que ver con otra salud? La salud psíquica y emocional está muy relacionada con un ciclo ovulatorio o menstrual coherente y saludable. ¿Qué otras cosas hacen los estrógenos? Pues tienen receptores y mejoran la salud cardiovascular, tienen receptores a nivel óseo, ¿vale? Tiene una implicancia a nivel integral. Bien, ganó el folículo dominante. Ya hay un folículo que dice, ¡buah! Yo soy el más potente, soy el que tengo más receptores, soy la flor más maravillosa de esta primavera. Pasamos a la segunda etapa, el verano. Y aquí es donde pasa algo que yo cuando lo estudié verdaderamente me maravilló. Porque nuestro cerebro genera las hormonas con un pulso, ¿sí? Hay un pulso, hay una sinfonía. Por eso yo les ponía la metáfora de la sinfonía. Y cuando ya hay un folículo dominante activo, la sinfonía comienza a ser mucho más rápida. El pulso hormonal cambia. Y ya no hay la producción de FSH, hay la producción de LH. Y esta es la hormona que nos va a permitir verdaderamente la ovulación. Es decir, si tú te has hecho analíticas alguna vez, tú puedes tener la FSH súper bien, pero si la LH no está presente, no ovulas. Y eso es claro, ¿vale? Cuando ya ovulamos, y digamos que esta presencia de LH sería como el pico de calor veraniego, vamos a pasar
a la siguiente fase, que sería el otoño. Y el otoño está desarrollado principalmente por la hormona progesterona, que vendría a ser, por ejemplo, si nuestro útero fuera un jardín de cultivo, la progesterona sería como el campesino o la campesina que va a preparar la tierra para la posible siembra, por si es que hubiese una fecundación. Pero la progesterona no se queda solo ahí. La progesterona a nosotras nos entrega calma, nos ayuda a tener un sueño más reparador y más profundo, nos ayuda a sentir paz y calma a nivel del sistema nervioso central y también tiene sus funciones a nivel óseo. Y aquí repito, ven que el ciclo ovulatorio o menstrual va más allá solamente de gestar. Es muy importante porque nos va a ayudar a nivel psíquico, a nivel hormonal. Nos ayuda en cosas que van más allá de solamente eventualmente procrear, ¿vale? Esto está súper relacionado con algunas mujeres que me suelen comentar. Yo me he dado cuenta que en mi fase lútea, mujeres que ya se miden temperatura, se hacen método sintotérmico, van más pro, me dicen, uy, yo en mi fase lútea duermo mejor, me siento más calmada. Eso es un buen indicio, es un buen indicio de una buena fase lútea marcada por la progesterona. Ahora, si no hay fecundación, vamos a pasar al siguiente proceso, a la siguiente etapa. Si hubiese fecundación, ese cuerpo lúteo, que es el que genera la progesterona y todo esto, va a seguir generando un poquito más hasta que haya una placenta. Pero si no tenemos una fecundación, pasamos al invierno. Y el invierno sería esta menstruación real, esta menstruación, este sangrado, este desprendimiento de las paredes del útero, que obviamente por el propio desprendimiento va a generar una pequeña molestia, un pequeño dolor. Además, considerar que en este momento es cuando el sistema inmunológico se activa más. Es decir, ya pasó la posibilidad de que entre un espermatozoide, entonces activamos más nuestro sistema inmune. Y ojo aquí con mujeres que eventualmente estén viviendo alguna patología autoinmune, porque suele haber una activación también, y ahí es donde hay que trabajar en todo ese proceso. Sin embargo, esta menstruación es sumamente saludable cuando no hay un dolor que nos complique la vida, es decir, nos vamos para adentro, nos ponemos introspectiva. Sería ideal tener esos días de calma, porque además es un momento detox para nosotras, no solamente hormonalmente, sino que psíquicamente también, pero no tiene por qué ser un invierno sumamente crudo. Si es un invierno sumamente crudo, amerita explorar las causas, amerita saber por qué ese sistema inmune está respondiendo con tantísima inflamación. Bien, como te dije y te repito, nuestras hormonas sexuales que se producen de manera natural tienen más funciones que solamente la capacidad de procrear. Tanto el estrógeno como la progesterona nos van a ayudar a nivel psíquico, emocional, óseo y metabólico, por lo cual es súper importante saber y tomar una decisión consciente si es que eventualmente quiero cortar ese ciclo. Y esto lo recalco mucho y espero que lo puedan compartir a otras personas, porque me han llegado muchas pacientes que me dicen, bueno, yo no sabía que si tomaba anticonceptivos se me iba a cortar todo el ciclo. Y esto muchas veces no lo explican, ya sea con tomas orales, ya sean con dispositivos, da igual, se va a cortar el ciclo. Tú dejas de ovular, dejas de tener tu producción hormonal natural y dejas de menstruar, ¿vale? Y lamentablemente esto también hay que decirlo, muchas veces no se entrega tanta información, en parte porque en muchos sistemas de salud a nivel mundial, una de las cosas que hacen es bonificar a los profesionales de salud según cuántas mujeres o cuántas personas que menstruan están con algún dispositivo anticonceptivo. Entonces es importante que si vamos a tomar esta decisión sea con información y sepamos todo lo que nos va a quitar. Que sí, que nos va a dar quizás menos dolor, que vamos a tapar síntomas, pero cuando se saque eso es rudo. Y que además saber que todo eso va a influir en otros ejes también. Bien, les voy a decir
la verdad absoluta. Esta clase era el doble, pero imagínense, ya llevamos más de 30 minutos. Entonces yo la dividí a la mitad. La segunda parte de la clase tiene que ver con un ciclo en armonía y el autodiagnóstico para sanar desde el placer. Así que si tú quieres que yo haga esa clase, escríbeme en comentarios. Si quieres que toque alguna patología en específico, también me lo puedes escribir, porque en realidad también me lo pensé y dije, no voy a grabar nada si es que no interesa. Así que si es que les interesa, por favor, escríbanlos en comentarios, porque ahí vas a poder descubrir cuáles son las luces de alerta y cuáles son las maneras de sanar. Ahora, con lo que ya hemos visto, te voy a dar 3 tips sumamente importantes. El primero, y contarte, todas las mamíferas ovulamos en la mañana, después de un gran pico de melatonina, que es una hormona y neurotransmisor que también sale desde aquí arriba. Por lo cual es muy importante que tú cuides tus niveles de melatonina si quieres cuidar tu ciclo ovulatorio, que así le vamos a decir ahora, ciclo ovulatorio. ¿Cómo cuidamos esos niveles de melatonina? La melatonina se produce de manera natural cuando nos exponemos a las primeras horas de luz de la mañana. Si además te expones a las del amanecer, lo hiciste maravilloso. Es decir, si te levantas temprano, abres tu ventana, sales a caminar, entrenas, lo que sea, te tomas un agua de hierba mirando esas luces del amanecer y de las primeras horas de la mañana, vas a empezar a producir melatonina a nivel central. Eso se va a guardar en unas vacuolas y que van a explotar y que van a tener relación con la oscuridad de la noche. Es decir, luz en la mañana, oscuridad en la noche. Con eso ya vas a tener ganado muchísimo dentro de tu ciclo ovulatorio. Segundo tips importante. Si hay un invierno súper crudo, si tienes muchos dolores, si hay una menstrualidad y una premenstrualidad jodida, sin duda necesitas omega 3. Omega 3 tipo EPA y DHA. Siempre vamos a integrar primero los alimentos. Pescados azules, huevos de gallinas camperas o de libre pastoreo. Si comes carne, también puede ser carne de libre pastoreo, que come desde la tierra, que también tiene algo de omega 3. Y si necesitas además una suplementación, por favor que sea con certificación IFOS, ¿vale? Anótate eso, IFOS. Eso siempre tiene que estar en tu suplementación de EPA y de DHA. Y lo necesitas, créeme. Si hay dolor ahí, es algo que lo necesitas y lo puedes ir integrando desde ya, desde la alimentación sobre todo. Lo siguiente, tercer tips importante. Dolores. Yo les hablé que el ibuprofeno, el naproxeno y todos estos antiinflamatorios no esteroidales dañan tu tubo digestivo. Hay una planta que ha tenido en todos los estudios que se han hecho la misma relevancia a nivel de salud y de desinflamación, pero sin el efecto secundario de los fármacos. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Es integrar 3 días antes del ciclo y los 2-3 primeros días de la menstruación, es decir, 3 días antes de menstruar y 2 a 3 días durante la menstruación, jengibre. 3 veces al día idealmente. ¿En qué cantidad? Mira, mídete la falange de tu dedo pulgar o la uña, pero si la tienes larga no te sirve, la uña cortita. Si vas a hacer jengibre fresco, usa un trocito de este porte. También puede ser una cucharadita de té de jengibre en polvo rasa. Y te tomas una en la mañana, una a mediodía y una a media tarde, no tan de noche, eso sí, más cerca de la hora de almuerzo. Porque esto te va a ayudar a que no te afecte en el descanso y va a empezar a trabajar en ese proceso antiinflamatorio sin dañar tu pared gástrica y por ende tu microbiota y por ende tu sistema digestivo. Con el tiempo, si tú lo vas haciendo ciclo a ciclo, además se ha visto que tiene cada vez más potencia, cada vez más mejoras. Así que con esos 3 tips ya te dejo
para que puedas empezar a practicarlos. Cuéntame en comentarios si quieres que haga la próxima clase. Te dejo un fuerte abrazo y recuerda que esto es Raíces Conciencia y yo soy Katina Godoy. Nos vemos en la próxima.